todos, bienvenidos a En Buena Onda. Hoy me estará acompañando como todos los días en el control técnico Antonio Palmar. La productora de este espacio es nuestra queridísima amiga Norelba Torres. El director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estará en la conducción. Nuestros números de contacto, si quiere enviarnos un mensaje de texto libre de cargo, el 0426-565-1980, 0426-565-1980, o si quiere llamar directamente a la cabina, lo puede hacer al 412-6872. Quiero aprovechar la ocasión para reseñar muy positivamente la organización del Sexto Foro Internacional de Filosofía que se ha estado realizando en nuestra Universidad de Zulia. Hemos recibido ponentes de varios países, México, Argentina, Brasil, etc. Uno de los ponentes más prominentes que ha visitado nuestra ciudad en ocasión de este Sexto Foro Internacional de Filosofía es el filósofo Enrique Dussel. En la conferencia inaugural de este foro, Dussel recomendaba a los filósofos dejar atrás las ideas que él llamaba eurocéntricas y concentrarse en una visión multicivilizacional de la historia, porque a juicio de Dussel, pues la manera en que tradicionalmente se ha contado la historia ha sido desde Europa y eso no debería ser así. Yo discrepo de Dussel. Yo creo que Europa sí ha tenido un papel protagónico en la historia de la humanidad. Creo que la mayor parte, no todas, pero la mayor parte de las cosas buenas que han enriquecido la experiencia humana, tales como la ciencia, la democracia, buena parte del arte, el capitalismo y el mismo socialismo, todos esos han sido experiencias originarias de Europa y yo creo que nosotros deberíamos concentrarnos en estudiar los grandes aspectos civilizacionales que ha aportado Europa. Y precisamente para hablar de eso, o uno de esos temas, me acompaña hoy el profesor Luis Vivanco de la Facultad de Humanidades y Educación. Bienvenido, profesor. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gabriel, y gracias a Luz FM Radio. Bueno, no lo hemos invitado aquí para hablar propiamente sobre los aportes de Europa al mundo, pero sí lo hemos invitado para hablar sobre un segmento de la historia de la Europa moderna que ha venido a llamarse el Renacimiento. Esto fue un movimiento artístico, político, filosófico, literario, etcétera, que surgió, según entiendo yo, más o menos a principios del siglo XV, siglo XVI. Pero bueno, quisiera usted nos comentara un poco más en qué consiste eso. Cuando se dice Renacimiento, se supone que fue algo que volvió a nacer. Pero ¿qué fue lo que volvió a nacer? Bien. Es una de las etapas, yo creo, más hermosas, más bonitas de la historia universal. Y se le llamó Renacimiento. Creo que en esa época no se le llamó netamente así. El término viene saliendo tres siglos después, en el siglo XVIII, ¿no? Que también fue una época de Renacimiento, en cierto modo, porque se da el neoclásico y el iluminismo. Ellos le llamaron Renacimiento a todo un movimiento que venía casi ya en la Edad Media, a partir del siglo XIII, o sea, el 1200 en adelante, y después se afianza en el siglo XV, o sea, en el 1400, y tiene su plena floración apogeica en el siglo XVI. Le llamaban Renacimiento porque renacen ahí los ideales humanos y humanísticos de la antigua Europa, de la Europa griega y romana, ¿no? O sea, esos ideales greco-romanos renacen nuevamente, pero ya no en el marco de Grecia y de Roma, del Imperio Romano o de las colonias griegas, sino en el marco de la nueva Europa, de los estados europeos, que van naciendo también en esa época. Acordémonos que en el siglo XV ya prácticamente es el fin de la Edad Media y empieza la Edad Moderna, con tres hechos que son muy señeros, que son la caída de Constantinopla, que cierra en cierto modo el Medio Oriente y tiene que buscar nuevas rutas hacia el occidente. Luego viene el descubrimiento de América, que es precisamente esa búsqueda de rutas hacia el occidente. Y por último, la invención de la imprenta, que yo creo que es el más revolucionario de esos tres hechos, ¿no? Por lo que significó la difusión de conocimiento. Sin duda. Ahora, me sorprende un poco que eso que usted dice es algo nuevo para mí, de que los renacentistas no se llamaban a sí mismos renacentistas. Es decir, Leonardo da Vinci, él no sabía que él era un renacentista, por lo visto. Bueno, eso pasa mucho. Es como los antiguos que no sabían que eran antiguos, o los medievales tampoco sabían que eran medievales. No, pero yo sí tenía la idea de que, a diferencia de los antiguos y los medievales, que obviamente un medieval no se iba a considerar a sí mismo un medieval, yo sí tenía la idea de que los renacentistas sí deliberadamente se habían planteado el proyecto de hacer renacer la cultura clásica. Sí. Lo que pasa es que el nombre ese de Renacimiento como tal no lo utilizaban, pero sí hablaban de una nueva época, un nuevo estilo. De hecho, en Italia se habla del dolce stil nuovo, el nuevo estilo dulce de la lengua.
porque en esa época la lengua internacional era el latín, pero empiezan a resucitar otro latín distinto, no meramente técnico. Sería como comparar el inglés de Shakespeare y el inglés de unas instrucciones de un Nintendo, por ejemplo. ¿Okay? No, son la misma lengua, pero una es mucho más técnica e instrumental y la otra es una cosa que se presta a la poesía y a la emoción. Entonces empezaron a decir cosas en latín distintas y eso les llevó también a decir en sus propias lenguas europeas cosas distintas, poesía, y empieza a hacerse poesía en alemán, en castellano, en francés y en italiano. Se descubren las lenguas europeas como lenguas, ¿no? Ahora, curioso que usted mencione entonces que el Renacimiento pretende ser una vuelta a los orígenes de la Grecia y Roma clásica. Sí. Ahora, en pleno siglo XV, siglo XVI, que es la época en que está surgiendo el Renacimiento, es una Europa cristiana. Sí. Mientras que la Grecia clásica y la Roma clásica no son cristianas, son civilizaciones con religiones politeístas. Sí. Y tradicionalmente el cristianismo no ha sido muy tolerante del culto a Dionisio, a Zeus, a Júpiter, a todos esos dioses de las antiguas civilizaciones griegas y romanas. ¿Cómo fue el compromiso de estos renacentistas para tratar de conciliar esas dos culturas que en un inicio no estaban muy tolerantes entre sí? Bueno, es bien curioso. A mí también me llamaba, por ejemplo, la atención cuando era muchacho que empezaba a ver libros de pintura y la pintura del Renacimiento, tantos temas mitológicos. No tiene nada de extraño temas como las Madonas, el nacimiento de Cristo. No, porque todo eso es cristiano. Sí, porque eran encargados por las iglesias. Claro. Pero también los papas, cardenales, obispos y duques y la nobleza encargaban temas mitológicos. Y hay en el Palacio Vaticano temas mitológicos al lado de temas cristianos. Eso es porque, siguiendo un poco el esquema, el modelo de San Agustín, se veía como todo lo que era la civilización pagana, precristiana, precisamente como un precristianismo que alborea y prepara el cristianismo. Y están todos los modelos de heroísmo, de virtud, allí contemplados, que después van a ser asimilados en el cristianismo. Pero siempre en un nivel inferior al cristianismo. Aunque en la Divina Comedia, Virgilio, cuando acompaña a Dante, no puede llegar al paraíso, porque él es pagano. Sí. Es una cuestión técnica más que todo, técnico-teológica, porque si había muerto antes de Cristo, no podía conocer a Cristo, ¿no? Es decir, no podían poner a los paganos como gente salvada. Pero eso inclusive en el Renacimiento va a cambiar. Y el mismo... Bueno, pero hay una doctrina cristiana que es el descenso de Cristo a los infiernos, que se supone que después de que él murió, pero antes de resucitar, bajó a los infiernos, y de hecho está incorporado en el credo de los apóstoles, creo que es el credo que se recita en la misa, aunque el de la misa creo que es el credo de Nicea. Pero bueno, hay un credo más simple que incorpora una frase que dice: Cristo bajó a los infiernos, y se supone que al bajar a los infiernos rescató a aquellos virtuosos que aún no habían conocido a Cristo, ¿no? Supuestamente. De hecho, Erasmo de Róterdam iba a decir que es un gran personaje del Renacimiento, hablaba así en sus cartas y en sus escritos San Platón, ¿no? ¿Ok? Es decir, nombraba a santos paganos porque los consideraba tan virtuosos o más que muchos santos cristianos. Pero ¿cómo quedaba ahí en la interpretación de estos teólogos renacentistas el problema de la idolatría? Estos paganos, algunos, no todos por supuesto, pero muchos de ellos rendían culto a dioses que la religión cristiana considera que son falsos y que son por lo tanto ídolos, y que rendirle culto es pecado. Sí. Entonces, ¿cómo salvaguardar ese pecado en personas supuestamente virtuosas bajo la interpretación de estos teólogos renacentistas? Bueno, en el caso de Platón era muy sencillo. Ya muchos veían a Platón como un precristiano, porque de hecho Platón no hablaba tanto de los dioses, hablaba inclusive de un theos, de un solo dios, ¿no? Pero eso ya no era una idea tan rara. Genófanes y muchos otros filósofos griegos hablaban de una sola cosa, de una unidad, ¿no? Sí, son protomonoteístas. Protomonoteístas, sí. Claro, pero yo pienso más bien en poetas como Ovidio, Horacio, bueno, es decir, grandes luminarias de la antigüedad, pero que un cristiano de la época del Renacimiento sospecho yo que habría tenido dificultad en aceptar, porque muchas de sus evocaciones poéticas enaltecen los dioses de la antigua religión griega, ¿no? Es verdad. Ellos, digamos así, toman de eso de una manera, vamos a decir, con esa licencia poética por una cuestión estética, ¿no? No les interesa mucho las ideas religiosas de Virgilio, o de Ovidio, o de Horacio, sino su actitud ante la vida, su visión. Y claro, va a haber un momento en que eso también va a tener un rechazo, en donde, bueno, recordemos que el Renacimiento se toca con otro gran movimiento de ese sí religioso, que es la Reforma.
Y la Reforma, aunque sigue todavía, por ejemplo, educando en latín y en griego, va a rechazar toda esta veneración por el mundo antiguo, ¿no? Dice Lutero, es uno de los que va a decir que tenemos que estar nosotros aprendiendo de la Ilíada o de estas cosas de los dioses griegos, y nosotros tenemos a Cristo, ¿no? Entonces hay como un retomar la cuestión cristiana, pero ya un poco de una manera más ferviente, y solamente en Cristo y sin intermediarios, ¿no? Bueno, uno de los cuadros que a mí más me impresiona de toda la época renacentista, y tuve la oportunidad de verlo de cerca, no es propiamente un cuadro, es más bien un fresco pintado sobre una pared, es el Juicio Final de Miguel Ángel en la Capilla Sistina en Roma. Sí. Y es impresionante porque entre todo ese gran conjunto de figuras aparece Cristo juzgando a las almas que están, a los cuerpos que están resucitando, pero ya la primera imagen de Cristo es un Cristo extraño, porque es mucho más musculoso de lo que tradicionalmente se representa, y pareciera ser más bien Apolo. Lo cual nos habla precisamente de ese sincretismo entre la cultura griega clásica, la religión griega clásica y el cristianismo. Pero lo más interesante que yo hago de la interpretación al contemplar este cuadro es en la parte inferior, donde está el infierno, que no aparece el diablo propiamente, no aparece Satanás, sino que aparecen personajes propios del infierno según ha sido concebido por los griegos. Por ejemplo, Caronte, que era el que llevaba las almas según la antigua mitología griega, en un bote, que cuando las conducía al Hades. Incluso, no recuerdo bien, pero creo que el perro ese de 3 cabezas, sí, el perro cancerbero, creo que también está ahí en el Juicio Final de Miguel Ángel, lo cual un maracucho diría, muchacho, eso es todo un pasticho mental que habría tenido Miguel Ángel. Hay una mezcolanza de ideas cristianas y paganas que las plasmó en un solo cuadro, pero que yo creo que es emblemático de lo que está ocurriendo en el Renacimiento, ¿no? Es que eran las referencias de la época para la gente culta, ¿no? Es como hoy en día la Navidad para nosotros evocaría cosas que son símbolos cristianos y no cristianos. De repente un nacimiento, pero de repente un árbol de Navidad, que para mucha gente no es cristiano, pero es parte de nuestra cultura, ¿no? Efectivamente, es más, hay mucha gente que, claro, Santa Claus se inspira en San Nicolás, que es un santo medieval y tal, pero muchas de las imágenes que acompañan a Santa Claus, eso de los renos volando por los aires, etcétera, eso tiene muy poco inspirado en la tradición original cristiana. Profesor Vivanco, tenemos que ir a escuchar un tema musical, pero cuando regresemos quisiéramos que nos enfocáramos propiamente en el principal arte que se desarrolló en el Renacimiento, que fue la pintura. ¿Cuáles han sido algunas de las tendencias y las transformaciones que la pintura renacentista trajo consigo? Hoy conversamos con el profesor Luis Vivanco de la Facultad de Humanidades y Educación de la Escuela de Filosofía a propósito del Renacimiento, ese movimiento artístico, literario y filosófico que surgió a partir de la Europa del siglo XV. ¿Y cuál fue el país donde surgió el Renacimiento con mayor envergadura? Bueno, yo diría que en Italia. En Italia, bueno, pues entonces nuestra productora Nora Elba Torres nos ha preparado hoy una excelente selección musical de temas italianos, y vamos a escuchar entonces ahora de Tiziano Ferro el tema No me lo puedo explicar, y ya regresamos.